Centro de alabanza y proclamación, el hogar de todas las familias. Yo quiero compartir acerca de Dios como Padre, porque muchos tenemos una idea distorsionada de Dios. Pensamos que Dios es una especie de fuerza impersonal. Pensamos que Dios es un tirano enojado, un hombre cascarrabias que está en el cielo esperando que nosotros cometamos un error para castigarnos. O tal vez pensamos que Dios es un creador apático a quien no le importamos, no le interesamos y simplemente está cuidando la tierra. Sin embargo, Jesús nos dice, cuando los discípulos le preguntaron: Señor, ¿por qué tú cuando oras, realmente tus oraciones pesan, tus oraciones traen sanidades, echan fuera demonios, suceden milagros? Y los discípulos que oraban, porque ellos oraban, ellos eran personas que estaban acostumbradas a orar, pero su oración no tenía efecto, ¿sí? Eran oraciones mecánicas, oraciones tradicionales. Y entonces ellos le dicen: Señor, enséñanos a orar. Y Jesús les dice: bueno, les voy a dar la clave para una vida exitosa, para una oración fructífera, y es el hecho de que ustedes comiencen a orar de esta manera: Padre nuestro que estás en los cielos. O sea, Jesús está cambiando aquí todo lo que los judíos pensaban, y Él dice: Jesús está diciendo, Dios no es una fuerza, no es un ser superior, como dicen algunos, no es un tirano, no es un creador apático. Dios es una persona, y con una persona podemos nosotros relacionarnos. Dios no es una potencia, aunque es todopoderoso. Es una persona con quien yo me puedo identificar, a quien yo puedo conocer, con quien yo me puedo relacionar. Por eso el cristianismo es una relación, no es una religión. Y Jesús dice: si ustedes empiezan a orar de esta manera, pero más que palabras, a tener una relación con Dios como Padre e Hijo, entonces la vida de ustedes va a cambiar. El problema es que nosotros, cuando escuchamos la palabra Padre, siempre identificamos a Dios como Padre conforme al Padre que nosotros tuvimos. Y yo he invitado a Mario, a Luz y a Mabel, que ellos nos hablen un poquito, unos minutos, no vayan a predicar por favor, de su papá, del papá de cada uno de ellos, porque nos dan 3 diferentes tipos de padres. Y después de esto yo quiero hablarles, para todos aquellos que se identifican con un padre, cualquiera que sea, yo quiero hablarles de Dios como nuestro Padre. Y van a entender ustedes que nosotros, amados, gracias a Dios, podemos tener una relación con nuestro Dios como Padre a través de Jesucristo. Vamos a empezar con Mabel. Tengo muchas cosas buenas que decir acerca de mi padre. Siempre que yo hable de mi padre, va a ser para honrarlo, porque él se ha convertido en mi héroe. Mi padre es un hombre maravilloso, un hombre que amamos muchísimo. Él es una persona que tiene, un anciano que tiene 94 años. Muchos de ustedes ya lo conocen porque lo he traído. Y a sus 94 años todavía es un hombre muy independiente. Que yo recuerde, desde que tengo nociones, 6, 7 años más o menos, en mi infancia, viví cosas difíciles, cosas desagradables. Pero hoy que hago un análisis retrospectivo de mi vida, me doy cuenta que no todo fue malo. También hubo cosas muy buenas. Recuerdo a mi padre, por ejemplo, como un hombre muy esforzado, como un hombre muy trabajador, muy emprendedor. Yo recuerdo que en casa no hacía falta nada. Mi padre era un hombre de campo, pero era un hombre muy próspero. Él fue un hombre muy, muy próspero. Se dedicaba a sembrar maíz, tenía sus graneros llenitos al tope de sus cosechas. Era un hombre que sembraba frijoles, pero eran costales y costales. Yo recuerdo esa etapa de mi infancia, huertos de plátanos, naranjas, papayas, camote, mango,
el patio de casa estaba lleno de animales, de aves, gallinas, pavos, puercos, de todo, porque mi padre era un hombre muy esforzado. Y aunque tenía muchos defectos, porque también recuerdo etapas muy tristes, yo llegué a ver en algún momento que él golpeó a mi madre, había gritos en casa, pero no todo fue malo. A pesar de todo eso, mi padre era un hombre que tenía carácter fuerte, de repente nos gritaba, pero recuerdo que jamás me golpeó, jamás me puso una mano encima. Él siempre hablaba con firmeza y lo que él decía, eso se tenía que hacer, como muchos padres de esa generación, ¿verdad? Y a lo largo de todos estos años, mi padre se ha convertido en un hombre muy bueno, muy generoso, muy sabio. Todavía está muy lúcido a sus 94 años. Platicas con él y te da unos consejos de verdad bien sabios. Ha sido un hombre también tan ahorrador en su tiempo que hoy en día todavía conserva 5 vaquitas. 5 vaquitas. En su tiempo él llegó a tener un corral lleno de ganado, de becerros, de todo tipo de vacas, toros, becerros, y todavía conserva 5 vaquitas. Entonces, eso es lo que yo puedo decir de mi padre. Al señor Jerónimo Velázquez hoy en día se le ama mucho, se le respeta mucho, su palabra es ley. Todos sus hijos, sus nietos y sus bisnietos lo aman y lo amamos con todo el corazón. Y doy gracias a Dios por la vida de ese hombre, que hoy soy, gran parte de lo que hoy soy ha sido gracias a Dios por él. A mí en lo personal me cuesta mucho hablar de mi papá. Porque yo tuve ese padre y lo tengo porque está vivo todavía. Pero fue ese papá que estuvo siempre en casa enojado, gritando. Mi padre fue un niño huérfano, quedó huérfano a los 5 años de edad y tuvo un padrastro. Y eso lo marcó porque él recibió golpes, él recibió mucho maltrato, fue un niño maltratado. Y por lo tanto, cuando él forma su hogar, pues lo único que sabía dar era eso. Mi padre nunca nos dio amor. Yo no recuerdo una palabra, un gesto de cariño de mi padre. Estuvo en casa siempre, pero siempre eran gritos. A mis hermanos mayores sufrieron mucha violencia física, golpes muy fuertes. Una de ellas fue mi hermana Mari. Ella tiene un testimonio que la marcó. Y mi hermano, el más grande, muchísimos golpes. Recuerdo una vez, muy vagamente lo recuerdo porque yo era de las más chicas, que mi hermano tenía toda la espalda llena de azotes, que le había golpeado con un cable de la luz. Y eso lo traemos todos, o sea. Y aunque yo en lo personal no recuerdo también que me haya golpeado, tampoco tengo un recuerdo de amor, de cariño de mi padre. Él siempre gritando, siempre lastimando. Lo que trajera en la mano, con eso nos golpeaba. Generalmente era un desarmador o una pinza porque le gustaba mucho la mecánica. Y era un desarmador y siempre nos agarraba en la cabeza, o a mis hermanos mayores y a mi hermano, el más chico. Curiosamente fueron a los más grandes y al más pequeño, porque el más pequeño decía que lo apapachábamos mucho todos. Y él se iba a encargar de que no tuviera eso. Nunca hubo una Navidad, un festejo, un cumpleaños, porque él no lo había tenido. Y eso para mí en lo personal fue bastante fuerte. Yo crecí con mucho resentimiento a mi papá, porque recuerdo que era un miedo que le teníamos. Tomaba. Cuando él llegaba tomado, recuerdo muy bien, y en alguna ocasión ya lo comenté, los más pequeños corríamos abajo de la cama y nos escondíamos. Y por ahí estábamos espiando, tratando de ver a qué hora se dormía o a qué hora se volvía a salir, porque seguramente nos iba a golpear. Crecí con mucho resentimiento, mucho dolor,
la ausencia de un cariño, el cariño de un padre. Por eso para mí, cuando conocí las cosas de Dios, cuando conozco a mi Padre Celestial, para mí fue muy reconfortante. Porque pude ver que mi Padre Celestial era totalmente diferente al Padre terrenal que yo había tenido. Y empecé a trabajar para poder perdonarlo. Hoy puedo decir, y gracias a Dios, he perdonado a mi papá. Hoy puedo decir que lo quiero, lo amo, porque yo no lo quería. Yo no lo amaba. Y hoy me preocupo por él, porque hoy tiene 89 años. Y a pesar de su edad, sigue siendo enérgico, sigue siendo fuerte, duro. Pero hoy le digo, no importa, papá, hoy te puedo abrazar yo. Aunque tú no me abraces, yo sí te puedo abrazar hoy. Porque hoy he comprendido que yo tengo que amarte, a pesar de cómo tú hayas sido con nosotros en el pasado. Y lo he perdonado y lo amo a mi Padre. Bueno, en el caso de mi padre, Mariano Mejía Cervantes, él en el momento que nació con un gemelo y en el parto murió su madre, mi abuela, y murió su otro hermano. Entonces él fue educado solamente por papá. Mi abuelo era un hombre excesivamente duro también de antes, y mi papá fue formado así. En el caso mío, cuando estaba yo a punto de nacer, estando embarazada mi madre, mis padres se separaron, papá se fue de casa, yo nací antes de tiempo, nací con algunos problemas físicos, 6 meses y medio mi nacimiento, a causa de un accidente que tuvo mami. Y fue muy difícil el primer tiempo de vida, incluso un compadre de mi papá era un médico de la casa, era quien me atendía cuando estaba yo pequeño, tuve algunas muertes, dice mi madre, en ese primer año de vida. Mi papá se fue, mamá me decía que él era trailero, que él viajaba mucho y que un día iba a volver, pero tardó muchos años en volver. Cuando yo estaba cumpliendo 12 o 13 años de edad, él volvió porque el abuelo estaba a punto de morir y yo creo sintió remordimiento en su corazón y quería ver a aquella familia que había abandonado a papá. Entonces él volvió a casa para buscarnos. Entonces mi mamá había tenido ya otro matrimonio, tenía otros hijos, mis medios hermanos. Y cuando llegó, pues quiso conocer a Ulises y a Ana María, de los que él se acordaba. Entonces cuando me vio a mí dijo, ¿y este quién es? Dijo, pues es Mario, ¿tuviste otro y le pusiste así? Dice, no es Mario, que no se murió. Ese es el recuerdo que tengo de mi papá. Él fue pues muy ausente, nunca lo vi, tal vez 5 veces en toda mi vida lo vi y asistí a su funeral hace algunos años, ¿no? Eso a mí me costó trabajo poder entablar una relación con Dios, porque para mí Dios era como mi papá, o sea, alguien que estaba ahí, alguien de religión, muy difícil pararme delante de él, muy difícil orar, muy difícil creer que él estaba ahí como padre. Me costó mucho trabajo entender a Dios como padre, que yo creo ahorita el Paz nos va a enseñar esa figura del pastor. Gracias. Muchas gracias. Sé que no es fácil hacer lo que yo les pedí que hicieran, pero lo quiero usar como una ilustración, porque muchos de ustedes se identifican con un padre así, un padre bueno. Y entonces cuando venimos a Dios decimos, es que Dios es bueno, pero a veces nuestro Padre ha sido tan bueno que pensamos que Dios es permisivo. Mi Padre era tan bueno que me dejaba hacer de todo y así es Dios, así veo a Dios, es la figura que tengo de Dios. O tuve un Padre también duro y entonces cuando yo vengo a Dios y dicen Él es mi Padre, pues yo pienso que Dios es duro también. Es el que está listo para castigarme. Hay una percepción, hay una imagen que tenemos nosotros física, que es la que se relaciona con Dios, aunque nosotros no estemos haciéndolo así. O tenemos un Padre ausente, nunca estuvo con nosotros, y cuando venimos a Dios, es la primera imagen que nosotros tenemos de Dios. Dios está tan lejos de mí, porque es la imagen que yo tuve de mi Padre. Pero sabe, Dios no es así. Nosotros, por padres que están aquí, antes de que yo siga con el sermón, deben saber que tienen una tremenda responsabilidad con los hijos, de cómo usted es, porque los hijos, la imagen que los hijos van a tener de Dios, es la que usted le va a representar en esta tierra.
A veces los hijos dicen, cuando los padres vienen juntos a la iglesia, hay 75% de posibilidades de que esos niños sean cristianos cuando sean grandes. 75%. Aún viniendo los dos, ambos a la iglesia, hay 25% de posibilidades que nuestros niños agarren por otro lado. Pero cuando viene solamente uno de ellos a la iglesia, esto se reduce a un 25% nada más de posibilidades de que nuestros hijos sean cristianos. Por eso ahora, si usted está en pareja, muchos dicen, es que no hay problema. ¿Cuántos niños hay que sus padres se divorciaron y no les afectó? Claro que sí les afectó. Por supuesto que sí les afectó. Para un niño el divorcio es peor que la muerte. Tal vez ellos pueden aceptar más la muerte de sus padres que el divorcio de sus padres. Y aunque están chamacos y aunque le dicen, mira, es que ahí va a estar tu papá y él va a venir, usted no sabe lo que el niño, el dolor y el duelo que toda la vida ese niño va a llevar. Tenemos tremenda responsabilidad y es tiempo que nosotros asumamos nuestra responsabilidad como padres. Yo he tomado decisiones, me acuerdo bien, porque somos en un matrimonio hay problemas y recién casados tuvimos nuestros problemas y nuestras diferencias y había momentos en que decíamos ya no puedo más y simplemente de tener una hija, yo dije yo no puedo abandonar a mis hijos. Yo no quiero que mis hijos vivan con un padre ausente. Yo quiero estar en los momentos más importantes de mis hijos y pase lo que pase. Tomamos la decisión, pase lo que pase, haga lo que haga Mabel, me pegue. Luego me quejo con ustedes. Pasara lo que pasara, amados, decidí, yo no voy a abandonar a mis hijos. Dios, amados, tenemos poco tiempo, pero tome nota, tenemos un Padre que en primer lugar es un Padre cariñoso y compasivo. Dice la Biblia, Salmo 103, verso 13, tan compasivo es el Señor con los que le temen, como lo es un padre con sus hijos. Nosotros tenemos un Padre que es cariñoso, amoroso y compasivo. Si no captas mucho esta mañana, cuando menos quiero que te lleves esto. Tú le importas a Dios. Dios se preocupa por ti, Él te ama, está interesado en ti. Y tal vez, amado, tú te has identificado y tuviste un padre ausente, o tuviste un padre duro, o tuviste un padre permisivo, o un padre bueno. Déjame decirte esta mañana, cuando tú vienes a Dios a través de Jesús, Él quiere iniciar una relación contigo, y tú tienes al mejor padre del mundo. Él es cariñoso, Él es amoroso, Él es compasivo. Primera de Pedro, capítulo 5, verso 7, dice la Biblia, depositen en Él toda ansiedad, porque Dios, nuestro Padre, porque Él cuida de nosotros. ¿Cuántos dan gloria a Dios por ello? Él se preocupa por mi salud, Él se preocupa por la colegiatura de mis hijos, Él se preocupa por las calificaciones en la escuela, Él se preocupa por tu relación familiar. Él se preocupa si tienes éxito o fracaso en tu vida, porque le importas a Dios. Salmos 35, verso 27, dice la Biblia, exaltado sea el Señor, quien se deleita en el bienestar de su siervo. Yo soy padre de 3 hijos y cada vez que mis hijos tienen éxito, ayer se le ocurre a los que tienen la organización de los torneos de fútbol hacer un partido a las 7 de la mañana en sábado. Eso es criminal. Había mucho frío. Entonces yo me pongo un short, unos tenis, un suéter y una chamarra, una cobija. Y digo, así voy a ir porque hacía mucho frío. Y llegando allá, digo, nadie me va a reconocer, con la cobija yo me tapo bien. No, había muchos hermanos que me decían, pastor, ¿cómo está? Siempre me han visto de traje, aquí me están viendo de cobija. Pero voy a las 7 de la mañana, voy al partido y mi hijo anota un gol y yo me siento orgulloso. Yo quiero, cuando dicen Betanzos, o es lo que le dicen a él, yo digo, yo soy su padre. Véanle la nariz nada más y van a ver que sí.
Cuando nuestros hijos tienen éxito, nosotros nos sentimos orgullosos de ellos. Y dice la Biblia que el Señor, nuestro Padre, se deleita en el bienestar de ustedes. Amados, Dios no quiere que estemos mal. Aquellos que están predicando solamente pobreza, los que están en contra de la palabra de Dios, que Dios dice, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas. Ese es nuestro Dios. Dios desea que seas prosperado. Dios desea que el 2015 te vaya bien, porque cuando te va bien, cuando tú compras un coche nuevo, cuando tienes una casa nueva, cuando terminas algo, Dios se deleita con nosotros. Anoche que estábamos graduando a todos los hermanos, ¿saben qué? Dios estaba deleitándose con nosotros también. Ese es nuestro Padre. El problema es, amados, muchos dicen, mi problema es que no amo a Dios lo suficiente. No, ese no es tu problema. Tu problema es que tú no sabes cuánto te ama Dios. No es tanto cuánto le ames tú, sino cuánto te ama Dios. Esa es la primera característica de Dios. La segunda característica de Dios: Dios es un Padre confiable. Tú puedes confiar en Él. Santiago capítulo 1 verso 17 dice la Biblia: toda buena dádiva, todo don perfecto descienden de lo alto. ¿Dónde está quién? ¿Dónde está quién? No dice el omnipotente, tantas palabras, amados. Olvídense de esas palabras domingueras que los pastores les hemos enseñado. Porque cuando oramos, luego decimos omnipotente y perenne Dios. Olvídense de eso. Eso los pastores lo usamos porque así nos enseñaron en el seminario. Dice la Biblia que quien está en el cielo, ¿quién es? El Padre que creó las lumbreras celestes. Y escuche esto, amado, me lo pueden poner, Santiago 1:17. Y que no cambia como los astros, ni se mueve como las sombras. Subraye eso. Dios es confiable porque Él no cambia. Algunos padres son impredecibles, no les entendemos, depende el humor con que estén, en la relación que tienen con nosotros. Pero Dios es un Padre que no cambia. Es lo que dice la Biblia. Dios no es caprichoso, nunca tiene un mal día, nunca despierta gruñón. A una esposa le preguntaron, ¿te despiertas con mal humor en la mañana? Y ella contestó, no, generalmente lo dejo dormir. No le entendieron algunos. Él te ama en tu día libre, Él te ama cuando trabajas, Él te ama en tus días buenos, Él te ama en tus días malos, Él te ama cuando te portas bien, Él te ama cuando te portas mal. Dios no cambia. Mire lo que dice 2 Timoteo capítulo 2 verso 13. Estoy hablándoles textos de la Biblia, amados. Estoy dejando que la Biblia hable con nosotros. Dice la Biblia, Dios sigue siendo fiel, ya que no puede negarse a sí mismo. Él es fiel, pase lo que pase, Dios es fiel. Esta, amados, es una gran noticia. Cuando yo soy infiel, Él sigue siendo fiel. Cuando yo no soy confiable, Él sigue siendo confiable. El mundo está cambiando hoy, pero debes saber una cosa: la economía va a cambiar. No sabemos lo que va a traer el 2015, pero debes saber una cosa: nuestro Padre siempre está y siempre actúa del mismo modo hacia mí. No importa cómo me sienta yo, no importa cómo me porte yo, siempre me está cuidando. Él es coherente, no importa lo que yo piense, no importa cómo me sienta, no importa lo que yo haga, Dios es cariñoso conmigo. Malaquías capítulo 3 verso 6 dice la Biblia: yo el Señor no cambio. Yo el Señor no cambio. Ese es Dios. En tercer lugar, Dios es un Padre cercano a nosotros. Hechos capítulo 17 verso 27. Dice la Biblia: esto lo hizo Dios para que todos lo busquen y aunque sea a tientas lo encuentren. En verdad, dice la Biblia, Dios, nuestro Padre, Él no está lejos de ninguno de nosotros. Has tenido un padre ausente, tú debes saber ahora que Dios no está lejos de nosotros. Él ha dicho: yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Amados, muchos han crecido con un padre ausente. Aunque está en casa, está ausente.
Aunque está en casa, está viendo televisión. Aunque está en casa, está leyendo el periódico y no escucha a sus hijos. Están demasiados ocupados. Pero nuestro Padre Celestial, Él no está lejos de nosotros. Mire lo que dicen algunos textos de la Biblia. Salmos 145, verso 18. El Señor está ¿qué? Cerca de quienes, de quienes lo invocan de verdad. O sea que cuando nosotros oramos, el teléfono de Dios no suena ocupado. ¿Alguno de ustedes se desespera cuando alguien no le contesta? Yo le digo a mis pastores, tengan su teléfono. El teléfono es para que lo tengan en todo momento. Aquí está, mire. Ténganlo por ahí. Y como yo soy así, de que si alguien no me contesta, yo estoy frustrado y llamo y le digo, ¿por qué no? Más si son mis pastores. Y una vez les digo. Porque a veces un hermano está con problemas y yo quiero enviar a uno de ellos, ¿y por qué no me contestan? Y les digo, por favor, tengan su teléfono ahí cuando se duerman acá. Duérmanse con el teléfono acá. Y como yo soy así, siempre ando en mi teléfono porque no quiero, si alguien me llama, alguno de ustedes ha visto eso, algunos me llaman, yo estoy en otra llamada, un tiempo más tarde, yo le regreso la llamada, nunca dejo de regresar la llamada a alguien. ¿Por qué? Porque yo digo, es que yo estoy preocupado, a lo mejor hay una necesidad, y Dios dice en la Biblia, amados, el Señor está cerca de quienes lo invocan, de verdad. El Señor nunca está ocupado, nunca te manda buzón. Él siempre escucha cuando tú le invocas, cuando tú le llamas, cuando tú oras. Él siempre está cercano a nosotros. Me encanta este texto, Mateo 7:11. Mateo 7:11. Pues si ustedes, aun siendo malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más su Padre que está en el cielo dará cosas buenas a los que le pidan? Demos gloria a Dios por eso. Esto está en contra de lo que muchos dicen, es que Dios quiere que vivas en pobreza, que Dios no te va a dar nada. Dice la Biblia que si nosotros, amados, nuestros hijos terminan la escuela, ya tienen una carrera, ya les pagamos todo, y de repente nos dicen, papá, ¿me quieres seguir pagando la renta? ¿Me quieres seguir pagando esto? ¿Me quieres seguir pagando? ¿Y sabe qué hacemos nosotros? Le pagamos todo. Todo. ¿Por qué? Porque aún siendo malos, nos gusta dar buenos regalos a nuestros hijos. Dice la Biblia, cuánto más nuestro Padre que está en los cielos dará cosas buenas a los que le pidan. Mateo capítulo 6, verso 31 al 32. Así que no se preocupen diciendo qué comeremos, qué beberemos, con qué nos vestiremos, porque los paganos andan tras todas estas cosas, pero nosotros que tenemos un Padre Celestial, dice, el Padre Celestial sabe que tú necesitas comer, que tú necesitas vestirte, que tú necesitas, amado, pagar la colegiatura. Tú has venido esta mañana diciendo, ¿saben que muchos no vienen a la iglesia porque están preocupados por otras cosas? Es que me preocupa, ¿cómo voy a pagar? Me preocupa, pastor, que tengo que buscarle, me dicen algunos. Mire, venga a la iglesia, no se preocupe, y al venir aquí dile, papá, yo necesito pagar la colegiatura, papá, yo necesito pagar esto, papá, pero yo te vine a honrar esta mañana, te vine a adorar esta mañana, y nuestro Padre Celestial sabe que tú necesitas un trabajo, sabe que tú necesitas pagar las colegiaturas. Y dice la Biblia, Él suplirá, ¿qué? Todo lo que te haga falta conforme a sus riquezas en gloria. Salmos 34, 18. El Señor está cerca de ¿quiénes? De los quebrantados de corazón y salva a los de espíritu abatido. O sea, cuando tuviste un día difícil, cuando alguien te hirió, cuando alguien te traicionó, cuando el novio te dejó, la novia te dejó, cuando las cosas no van bien, dice la Biblia, el Señor está cerca de ti. Y salva a los que están abatidos en espíritu. ¿Sabe la palabra aramea que utiliza la Biblia, que Jesús utilizó cuando dijo Padre nuestro? ¿Saben cuál es? Abba. Hay un canto precioso, no sé si lo podemos cantar al ratito. Abba Padre. ¿Sabe qué significa? Papito.
No significa ni padre, es papito. Es cuando vengas a Dios, cuando vengas a la iglesia, cuando ores a Él, debes saber que Él es tu padre y que es tu papito, y que tú puedes decirle: papito, buenos días, papito. Una vez me levanto y oro: buenos días, papito. Y me acuerdo que era una mañana, estábamos varios ahí, y un pastor me dice: no, ¿cómo se le ocurre hablarle así a Dios? Es que nos enseñaron que tenemos que llegar con esas palabras: omnipotente, poderoso, te exaltamos, trinísimo Dios. Y no es papito. Papito, buenos días. Papito, aquí estoy otra vez. En mis devocionales yo acostumbro decirle: buenos días, papá, aquí estoy. Quiero sentir tu abrazo hoy. Papito, me siento mal. Papito, estoy frustrado, estoy preocupado por esto. Papito, es un término íntimo. Es un término donde Dios te dice: yo quiero tener una relación contigo. Amados, Dios está cansado de una vida religiosa. Muchos somos religiosos y tenemos una religión, y Dios mandó a Jesucristo para que a través de Jesucristo Él tuviera una relación contigo. Él dice: yo quiero ser tu papá. Yo una vez dije: yo amo a mis padres, esto lo digo de broma. ¿Por qué no me adoptó Fox? Hubiera yo sido hijo de un presidente. Pero ¿sabe una cosa? A mí me ha adoptado Dios, y es el creador del cielo y de la tierra, es el dueño del universo. Y tú puedes decir: mi papá, ese sí tiene dinero, ese sí tiene plata, mío es el oro, mía es la plata. Mi papá, el dólar está a 15 puntos y tantos. Mi papá no tiene problemas con eso. Mi papá no tiene problemas con la economía. Mi papá es rico, es poderoso, está cercano a mí, pero además es cariñoso, es compasivo. Pero además, amados, nuestro Padre es un Padre poderoso. Dice Lucas capítulo 1, verso 37: porque para nuestro papá no hay nada imposible. No hay nada imposible. Nuestros hijos siempre le dicen a otros hijos: no, mi papá, vieras todo lo que hace. Si alguien le quiere pegar, ayer jugando mi hijo, el otro equipo le empezaron a decir cosas y todo, y yo estaba listo. No. Y yo creo que Elías hasta juega así porque dice: ahí está mi papá. Se meten. No, les da unos panzazos y olvides. Y luego yo veía al que le estaba gritando y yo decía: está más grande que yo. Dios mío, si él se mete y yo voy a querer entrar ahí, yo creo que me va a pegar. Pero nuestros hijos creen que nosotros podemos hacer muchas cosas. Que mi papá sí puede hacer esto, mi papá sí. Y ellos creen, amados, y nosotros estamos limitados. Pero escucha bien, para nuestro papá que está en los cielos, no hay nada imposible. Nada está más allá de su capacidad. Nada está más allá de tu problema. No importa la enfermedad que tengas, no importa el problema que tú tengas, no importa cómo estén las finanzas, no importa que la economía esté mal en México. Para mi papá no hay nada imposible. No hay nada imposible. Efesios 3:20: al que puede hacer muchísimo más que todo lo que podemos imaginarnos o pedir, por el poder que obra eficazmente en nosotros. Al que puede hacer muchísimo más de lo que podamos imaginarnos o pedir. ¿Saben quién es Él? Dios. Tienes un sueño, Dios dice: yo tengo un sueño más grande que el que tú tienes. Tienes una enfermedad, Dios dice: no hay nada imposible para mí. Yo puedo hacer mucho más de lo que tú pidas. Mucho más de lo que tú pidas. Por eso, amado, pida bien. Tenemos un papá generoso. Pida bien. Él satisface nuestras necesidades.
no es tu esposo, no es tu esposa, no es el jefe, no es esto, no es tu negocio. Mi Dios suplirá, mi Dios proveerá conforme a sus riquezas en gloria que nosotros tenemos en Cristo Jesús. ¿Cuánto le dan gloria a Dios por esto? Pónganse de pie. No quiero hablar mucho yo quiero que la Biblia nos hable. Yo no sé qué tipo de papá tuviste o tienes, pero yo quiero presentarte ahora a Dios. Él es un Padre amoroso, compasivo. Él es un Padre poderoso. Él es un Padre cercano. ¿Cómo puedo yo pertenecer a esta familia? Porque somos una familia. ¿Cómo puedo yo empezar esta relación con Él como Padre? Bueno, la Biblia nos dice que el único camino se llama Jesucristo. O sea, Dios dice, si tú confías en Cristo, que es mi Hijo, y si tú crees que Él murió por tus pecados y lo aceptas como tu Salvador personal, entonces a través de Jesucristo, Jesucristo vino a unirnos, a reconciliarnos con Dios. Y entonces dice, yo te puedo adoptar como hijo. Yo te puedo reconocer como hijo. Y si hijo, también heredero. Porque a todos los que le recibieron les dio la potestad, les dio el poder. No eres un hijo cualquiera. Aunque nosotros somos hijos que nos anexamos, adoptados por la fe en Jesucristo, tú tienes todos los privilegios de la casa, todos los privilegios de la familia. La única condición es que tú aceptes a Jesús como tu Salvador personal. Dice Gálatas 3:26, todos ustedes son hijos de Dios mediante la fe en Cristo Jesús. ¿Quieres convertirte en un hijo de Dios y tener un padre así? Lo único que tienes que hacer por la fe, creer que Jesucristo es tu Salvador. Mas a todos los que lo recibieron, a los que creen en su nombre, en el nombre de Jesús, les dio el derecho de ser hijos de Dios. Y si hijos, herederos de la gracia. ¿No será, amado, que tú estás viviendo una vida con tantos problemas porque no tienes una relación con Dios como Padre? ¿No será que nada más tienes una religión? ¿No será que nada más vienes aquí al CAP porque dices, bueno, es que me siento culpable de todos mis pecados que hago en la semana y yo voy a ir ahí para un poquito saldar mis culpas? Y Dios no quiere eso. Dios no quiere que tú nada más te sientas culpable. Dios quiere que tú te sientas abrazado. Dios quiere que tú te sientas amado. Dios quiere que tú te sientas perdonado. Dios quiere que tú te sientas protegido. Dios no quiere que andes por la vida como un huérfano. Dios no quiere que pases las dificultades de la vida solito, solita ahí, con aflicciones, diciendo, ¿quién me puede ayudar? No, Dios quiere ser tu papá. Y la única manera de hacerlo es que tú puedas aceptar a Jesús como tu Salvador. Y sabes, mi papá está en el cielo. Mi papá falleció hace muchos años. Él falleció muy joven, a la edad de 64 años. Ustedes saben que mi papá es el que me impulsó a ser pastor. Es el que me animó a ser pastor. Es el que me enseñó. Mi padre me dio lecciones de generosidad. Fue un hombre muy generoso. Muchos de ustedes lo conocieron y algunos lo cuidaron cuando estaba enfermo. Y cuando él muere, la carga de la casa o la figura paternal la tuve que tomar yo. Yo me hice cargo de mis hermanos, de mis hermanas, de mis sobrinos, de todo. Me volví el patriarca muy joven.
muy joven. Y cuando yo tenía problemas en la iglesia, yo quería a mi papá para decirle: papá, ¿qué hago? ¿Qué hago con este hermano? ¿Qué hago con esta persona? ¿Cómo le hago para tomar esta decisión? Y él no estaba. Y entonces yo tuve que hablar más con mi padre, con Dios. Y ahora, cada mañana, yo no puedo irme a trabajar si no saludo a mi papá, si no le digo: papito, aquí estoy, dame una palabra. Yo no sé cómo puedes vivir, amados, sin papá. Yo no sé cómo puedes vivir sin Dios. Yo no sé cómo el mundo puede vivir sin Dios. Por eso tanto problema, por eso tantos suicidios, por eso tanta ausencia, por eso tanto dolor. Y Dios está con los brazos abiertos diciéndonos: aquí estoy, yo quiero ser tu papá, yo quiero abrazarte, yo quiero abrazarte. Este sermón no es para que ahorita pases aquí. Este sermón es para que abraces a Jesús. Le diga: Jesús, si yo a través de ti puedo conocer a Dios como Padre, yo te necesito, Jesús. Yo quiero, yo te reconozco, yo te acepto, porque ya no quiero vivir como huérfano. Yo quiero ser parte de una familia. Yo quiero tenerte a ti, el Padre que nunca me va a fallar, el Padre que nunca se va a ir, el Padre que nunca va a castigarme, el Padre que me va a amar, que me va a disciplinar, que me va a dar dirección, el Padre que me va a amar siempre. Por eso dice la Biblia: aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová, Dios, me va a recoger. ¿Saben por qué? Porque Él tiene un corazón paternal. Él te va a recoger, Él te va a amar. Y Él está esta mañana aquí para decirte a ti: hijo, yo te amo. No importa lo que te haya hecho tu papá, tú tienes la oportunidad de tener un papá que esté todo el tiempo contigo. Si tú quieres aceptar a Jesús, nada le daría más gozo a Dios que tú dijeras esta mañana: yo te acepto, Jesús. ¿Habrá alguien aquí que quiera decir: yo quiero tener un papá como lo que dice la Biblia? ¿Habrá alguien aquí que quiera decir: Jesús, yo quiero conocerte esta mañana? Papito, gracias. Gracias por amarnos tanto, papá. Gracias porque yo sé que estás al cuidado de mis hijos, estás al cuidado de mi economía, estás al cuidado de mi casa, de lo que yo necesito. Gracias, papá, porque aunque ahora no está mi papá físico aquí, yo te tengo a ti. Tú nunca estás ausente, tú nunca me criticas, tú nunca me rechazas, tú nunca me haces feo, nunca me haces a un lado. Siempre me amas a pesar de mis defectos, a pesar de mis debilidades, de mis fallas y de mis pecados. Pero tú me amas, papá. Por eso te damos gracias, porque hemos llegado hasta 2014, hasta este diciembre. Hemos llegado aquí, Padre, casi 49 años que has estado conmigo, que me has dirigido, que me has enderezado mis pasos, papá, sin que yo me diera cuenta. Tú has tomado mis manos y me has guiado porque tenías un propósito, y ese propósito lo ibas a cumplir en mi vida. Gracias por darme tanto. Gracias por esta casa, por esta iglesia. Nunca me imaginé, Padre, que me usaras de esta manera. Nunca me imaginé que me dieras unos hermanos tan preciosos. Nunca me imaginé que me dieras esta gran familia, Señor. Que me llevaras a lugares donde nunca, ni en mis mejores sueños hubiera pensado ir. Que me dieras tantas bendiciones, papá. Que he disfrutado tanto, papá. No tengo quejas de ti. No tengo quejas de ti. Has sido muy bueno conmigo. Has sido muy bueno conmigo. Gracias, papito. Yo sé que los que estamos aquí te amamos y queremos una relación diaria, personal contigo.
Ya no queremos más religión. Queremos una relación contigo, papá. Yo te pido que cada mañana, Dios, podamos estar en tus brazos, podamos disfrutar de tu presencia. Papito, recibe nuestra adoración, recibe nuestra alabanza, recibe nuestra gratitud en el nombre de Jesús. Gracias por amarnos. Gracias, papá. Gracias, Dios.